bienvenidos a un espacio geográfico. Como habrán visto ya en el título, en esta ocasión lo que vamos a hablar es en relación a lo que es la geografía determinista o el determinismo geográfico. Iniciamos en un video que subí hace algunos días un recorrido epistemológico que nos va a llevar por los distintos enfoques, las distintas corrientes que tiene la geografía, tanto en la forma de pensarse como en la forma de hacerse, y que según el contexto de su desarrollo ha tenido determinadas características que fueron persistiendo, perdurando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Así que en esta ocasión vamos a trabajar el determinismo geográfico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el contexto en el cual surge esta geografía en particular es un contexto que nosotros conocemos como los imperialismos, que es un momento en el cual las distintas potencias europeas empezaban a asegurar posesiones territoriales de ultramar en distintos continentes. Estas posesiones eran aseguradas a través de una dominación territorial, o sea, un control por la fuerza de los distintos territorios, y lo que hacían era brindarle a las distintas potencias la posibilidad de tener territorios desde donde extraer materias primas y a la vez tener mercados en donde comerciar, ¿sí? Por lo menos comerciar. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta dos puntos más que también resultan importantes para entender el contexto. Uno de ellos es el positivismo. Es un momento en el cual todos los campos de investigación científica trataban de establecer leyes generales que pudieran delimitar su campo de investigación al mismo tiempo que darle cierta legitimidad como ciencia en sí. Por lo tanto, lo que se va a buscar en este entonces es que la geografía, tratando de lograr ese estatus de ciencia, tuviera también sus propias leyes generales que permitieran explicar todo el objeto de su estudio. Así que en este momento en particular estaba volcado más a las relaciones entre el hombre y el medio. Como tercer punto a considerar, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que otra de las corrientes que estaba en ese momento en auge dentro del mundo científico era el evolucionismo, tanto de la mano de Spencer como de Charles Darwin. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que confluyen el imperialismo, el positivismo y a la vez la influencia del evolucionismo, ¿sí? Que va a configurar, por ejemplo, en las ciencias naturales lo que sería el determinismo biológico. Lo primero que nosotros vamos a tener, que es lo que va a dar forma a este determinismo geográfico, va a ser lo que se conoce como la Escuela Alemana de Geografía, que va a estar o va a tener como máximo exponente a Friedrich Ratzel, que es un geógrafo alemán que hacia finales del siglo XIX va a realizar una serie de estudios que luego va a condensar en varias obras, pero de las cuales la más importante de ellas es la que se conoce como antropogeografía. Para esta corriente geográfica, lo que Ratzel va a proponer en sus estudios precisamente es que, por un lado, el ser humano no es ni más ni menos que un mero accesorio sobre la superficie terrestre, y que en todos los lugares donde se desarrollen sociedades o civilizaciones, mejor dicho, lo que Ratzel va a decir es que en cada uno de esos territorios siempre el relieve, siempre la cuestión física, tanto el relieve como el clima y el bioma van a determinar cuáles son las posibilidades que esas sociedades tienen de desarrollarse. De ahí viene la idea de la palabra determinismo. Pero esto no es todo. Él va a basarse para sus estudios en dos ideas, o dos prototipos de leyes generales que van a ser las siguientes. La primera, en lo que respecta al territorio, él va a tomar la definición más común de lo que es territorio, que es la superficie o la porción de superficie terrestre que es apropiada por un determinado grupo de seres humanos. La segunda teoría que él va a desarrollar entonces es lo que se conoce en las relaciones internacionales como el estatocentrismo, que lo que va a representar esta idea es que el enfoque del análisis de sus teorías va a tener como escala principal al Estado. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa idea de centrarse en el Estado, lo que él va a hacer es una especie de equivalencia, de ahí también la influencia de
de lo que fue el determinismo biológico en pensar a los estados como organismos. ¿Sí? Son estados que, como todos los demás organismos, tienen ciertas necesidades, tienen ciertas cuestiones que deben satisfacer para poder sobrevivir o en su defecto perecer. Derivado de ello, lo que Ratzel va a proponer es el concepto de espacio vital. ¿Qué es lo que significa la idea de espacio vital? Tomando en cuenta nuevamente las ideas del evolucionismo y tomando en cuenta la escala del Estado como eje de análisis, lo que Ratzel propone es lo siguiente. Todo territorio tiene una sociedad que está sobre él, esas sociedades tienen necesidades, el Estado como tal debe satisfacer esas necesidades, por lo tanto, si las necesidades se incrementan, el Estado deberá satisfacer esas necesidades a través de una expansión territorial o en su defecto, el Estado se verá debilitado y por ende sujeto a la posibilidad de que otro Estado más fuerte que él avance sobre su territorio. Recuerden que estas ideas están pensadas a partir de lo que fue la guerra franco-prusiana. En ese sentido, y sin mayor asociación, lo que tenemos como resumen es que estados fuertes avanzan sobre estados débiles y estados débiles son los que por lo general terminan siendo absorbidos por aquellos estados que tienen un mayor potencial de expansión. Lo que va a generar esto es la idea de pensar cómo legitimar, o sea, todo lo que subyace por detrás de esta corriente geográfica es cómo determinar a los imperialismos que se estaban desarrollando a lo largo y a lo ancho del planeta. De qué manera enmascarar el avance sobre los territorios colonizados y, lógicamente, como ya vimos, con las atrocidades que se cometían en ellos, cómo lo enmascaraban detrás de una justificación científica. ¿Sí? De ahí la búsqueda de pensar de qué forma el territorio se podía entender para poder argumentar el avance de unos países sobre otros o de unos estados sobre unos territorios que estaban en otros continentes. Si bien muchas veces se lo atribuye a Ratzel, sus ideas, mejor dicho, que se plasmaron en sus obras, alentaron a sus seguidores a generar asociaciones entre lo que fue el espacio, o mejor dicho, el territorio y las sociedades que estaban sobre él, al punto tal, por ejemplo, de pensar que en aquellos lugares, en aquellos espacios geográficos en donde las latitudes fueran más bajas, es decir, donde hiciera una temperatura más elevada, las sociedades que se desarrollaran a esas latitudes tendían a ser, por lo general, mucho más toscas, mucho más embrutecidas que las sociedades de latitudes intermedias o de latitudes altas. Otros seguidores de él también lo que van a decir es que, por ejemplo, piensen en esto como teorías que se plantean en la época y no como cuestiones reales. Lo que van a decir es que el tipo de relieve que hubiese en cada uno de los territorios tendía a configurar cuál era la religión que se desarrollaba en esas áreas, lo cual, si lo pensamos hoy por hoy, tiene poco sustento, pero bueno, en ese entonces eran las hipótesis que se barajaban y que trataban de justificarse científicamente. Fíjense que con esto que les digo, principalmente con la relación entre sociedades de latitudes bajas y la capacidad de desarrollo que tenían, apuntaban directamente al trabajo que estaban haciendo tanto Alemania como las otras potencias europeas sobre el territorio africano, lo cual ya vimos en los videos sobre el reparto de África. Por todo este trabajo es que se lo considera a Ratzel como el padre de la geografía política y la evolución de este enfoque geográfico va a tener su punto máximo y a la vez su punto más oscuro en la continuidad de los trabajos de Ratzel a manos de Karl Haushofer, que va a ser otro geógrafo alemán, que va a ser contemporáneo del nacionalsocialismo y el cual, tomando esta idea de espacio vital y agregándole las características del pueblo y de la sangre, va a promover esta especie de semilla para lo que después sería la doctrina geográfica que trabajaría el nacionalsocialismo para justificar su expansionismo dentro del continente europeo. Por eso digo que es a la vez punto máximo y mínimo, porque con los excesos que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, ya por todos conocidos,
Esta disciplina, este subcampo de la geografía que se conformaría a partir de ahí, que es la geografía política, caería prácticamente en el olvido. A partir de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, la idea de pensar en geografía política remitía directamente a estas cuestiones y por eso dejó de tener protagonismo, pero no desaparecería del todo. En este caso, tampoco vale hacer una aclaración, nosotros tendemos a confundir siempre lo que es la geografía política con la geopolítica, y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que son dos cuestiones muy distintas. La geografía política es un subcampo de la geografía, mientras que la geopolítica sería como una especie de puesta en práctica de las teorizaciones desarrolladas por la geografía política. Lo que nos vamos a encontrar a lo largo del siglo XX es que, así como Ratzel desarrolló esa teoría del espacio vital, vamos a tener otros geógrafos de otras procedencias que van a elaborar también ciertas teorías que van a contribuir al campo de la geopolítica para profundizar lo que serían las relaciones interestatales. No veo. Estoy mirando tanto al flash que me quedé ciego. Solo como algunos ejemplos vamos a tener al sueco Rudolf Kjellén, que va a ser precisamente el que acuñe el concepto de geopolítica, que él va a ser uno de los primeros en trabajar o en abordar estas relaciones interestatales, pero no, no a escala estatal, sino ya más a nivel global. Es como los estados se relacionan entre ellos con una intencionalidad muy clara puesta entre medio, que es esta que emana de la geografía política, que es estados fuertes, estados débiles, y cuáles son sus oportunidades de expansión o sus potencialidades para las invasiones o las conquistas. Por otro lado, y una teoría que es muy interesante que vamos a desarrollar en otro video, aparece la idea de Halford Mackinder, que va a ser un geógrafo británico, que él lo que va a proponer es la teoría de las áreas pivots o la teoría del Heartland, que considerando el contexto en el cual se desarrolla esta teoría, vamos a ver después en el video que va a seguir a continuación cómo se planteaba la idea de una dominación del mundo a partir de la dominación de una pequeña porción del territorio. Para no ser menos, Estados Unidos también tuvo su geógrafo que planteó ideas bastante similares, que se va a llamar Alfred Mahan, y que él lo que va a desarrollar es, así como su par británico se enfoca en el dominio de una porción de la superficie terrestre continental, Mahan va a basar su teoría en lo que es el dominio de la superficie marítima, ¿sí? Planteando la misma lógica, que el que controle una porción específica del mar va a ser el que pueda dominar al mundo. Por último, muchas veces ustedes también habrán escuchado de lo que es la geoestrategia. La geoestrategia no es ni la geografía política, no es la geopolítica, sino que cuando hablamos de geoestrategia es algo así como cuando nosotros jugamos al TEG. Es cómo se ponen en práctica todas estas cuestiones previas que estuvimos desarrollando. Entonces vamos a tener tres cosas distintas: geografía política, geopolítica y geoestrategia, que esto último es un saber mucho más práctico, los otros dos son saberes mucho más científicos, y que cada uno de ellos ha tenido a lo largo del tiempo teorías que incluso siguen pensándose y siguen teniendo vigencia hasta la actualidad. Mucho más tiempo, espero que haya quedado un poco más claro lo que fue la geografía determinista, lo que es la geografía determinista. Bueno, un saludo.